Hace unos días publiqué un análisis sobre cuánto cuesta realmente comprar una vivienda en Bucaramanga. Y una de las preguntas que más recibí fue ¿por qué el metro cuadrado puede costar 3 millones de pesos en una zona y 10 millones de pesos en otra? Muchos creen que la respuesta realmente está en los acabados, en las amenidades o inclusive en el gimnasio, pero después de estudiar el crecimiento de Bucaramanga y su área metropolitana, entendí que la respuesta está mucho antes que eso. Pues realmente esta la encuentras es en cómo se está planeando la ciudad. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Dubái a estudiar también el mercado, entendí que el crecimiento no fue producto de la casualidad. Primero, planean la demanda que va a tener el espacio. Turismo, industria, Bucaramanga y Dubái son ciudades completamente diferentes, pero al fin del cuento el principio es exactamente el mismo. Las ciudades que generan valor a largo plazo no crecen por accidente, crecen porque alguien las pensó hacia dónde debía crecer la ciudad. Y eso me llevó a estudiar el plan de ordenamiento territorial y el desarrollo del área metropolitana. Cuando hice el análisis del mercado inmobiliario, realmente pues no estaba comparando únicamente precio, estaba intentando entender por qué unas zonas se sostenían mucho mejor en el tiempo y su valor en general que otras. Por ejemplo, Cabecera sigue teniendo uno de los metros cuadrados más altos y la razón básica, la ciudad prácticamente ya no tiene espacio para seguir creciendo allí. Entonces, la escasez ayuda a proteger ese valor. En cambio, Girón y varios sectores de Florida Blanca todavía tienen esa capacidad de expansión. Y eso claramente representa una gran oportunidad, pero también exige mucho más criterio al momento de elegir dónde invertir. Porque cuando una zona todavía se está formando, no todos los proyectos tienen el mismo potencial y eso es básico. No todos los desarrolladores interpretan de manera igual el crecimiento de la ciudad y ahí es donde aparece una diferencia enorme entre construir edificios y construir una ciudad. Y obviamente el POT pues no es suficiente. Cuando empecé a profundizar en este tema entendí algo que me pareció muy interesante y es que muchos compradores nunca ni siquiera se enteran del plan de ordenamiento y tampoco tienen por qué convertirse en expertos, pero sí deben entender una idea muy sencilla. El POT o el Plan de Ordenamiento Territorial son unas reglas que van a definir qué se puede construir, hasta dónde se puede construir y crecer una ciudad, dónde podrá haber expansión, dónde van a existir esas restricciones, pero pues cumplir con el POT no significa automáticamente que sea un buen proyecto, porque una cosa es cumplir con la norma y otra muy diferente es hacer un buen urbanismo. El urbanismo realmente piensa en cómo se va a vivir en esta ciudad durante los próximos 20 o 30 años. Piensan en la movilidad, en la ventilación, en la iluminación, en las zonas verdes, en la densidad. Al final eso es vital. ¿Cuáles van a ser esos accesos? ¿Cuáles son los servicios? Y en cómo todo eso termina impactando el valor de la propiedad. Al tiempo en que preparaba realmente este tema encontré algo que me pareció muy interesante. Hay desarrolladores que llevan décadas construyendo en Bucaramanga y en su área metropolitana. Y más que repetir un tipo de edificio, realmente han repetido la forma de pensarlos y coincidirlos en general, acompañando ese crecimiento natural de la ciudad. Han desarrollado proyectos en zonas que años después terminan consolidándose y entendí probablemente que esa experiencia les ha permitido ver cosas que muchos compradores todavía no alcanzan a imaginarlo o a verlo. No solamente por lo menos el tema del POT, porque realmente interpretan hacia dónde va la ciudad. Y esa diferencia puede terminar siendo muy importante para quienes están comprando a largo plazo. Y aquí quiero darme un momento porque sé que muchos de ustedes, especialmente quienes están viviendo en el exterior, han tenido muy malas experiencias sobre las compras en proyectos de planos, que tuvieron cambios inesperados o desarrollos que nunca avanzaron como prometían. Por eso hoy digamos que hay algo que miro muchísimo en el tipo de proyecto y es en general cuando una obra ya está en construcción. Por eso hoy miro este tipo de proyectos de una forma muy diferente. Cuando una obra ya inició la construcción significa que una parte muy importante del camino ya fue recorrida. El suelo ya fue gestionado, las licencias fueron obtenidas. Los estudios técnicos también ya fueron aprobados y el proyecto en general ya pasó por esa promesa inicial a convertirse en una realidad. Y eso no elimina todos los riesgos, pero sí cambia completamente el punto de partida para un inversionista. Y por eso cada vez me interesa menos los renders y mucho más sí entender
por qué ese proyecto llegó hasta donde está. Si la ubicación, si la zona es correcta, es real, si hace parte del crecimiento natural de la ciudad, si responde a una visión urbana de largo plazo y por supuesto si detrás existe un desarrollador que no solamente construye apartamentos, sino que entiende cómo construir la ciudad. Y les comparto esta reflexión porque el valor del apartamento no empieza el día que te entregan las llaves, empieza muchos años antes, cuando alguien tomó buenas decisiones sobre dónde desarrollar, cómo hacerlo y qué ciudad quería construir. Por eso hoy analizo oportunidades inmobiliarias no solamente desde el apartamento. Primero, intento entender la ciudad, porque al final el verdadero valor de una propiedad no lo define solo el edificio, lo define todo lo que ocurre a su alrededor. Y si después de ver este video entendiste que elegir una propiedad va mucho más de comprar precios o acabados, probablemente una asesoría personalizada te puede ahorrar mucho tiempo y sobre todo una mala decisión. Te dejo abajo en la descripción mis datos para que conversemos tu caso.